Buenas tardes. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Querétaro para Aleteia El Observador y tenemos con nosotros a Monseñor Raúl Vera, quien en unos momentos recibirá el premio Hugo Gutiérrez Vega de la Universidad Autónoma de Querétaro. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Me ha encantado saludarte. La pregunta es obligadísima en primer lugar. Desde su corazón de universitario y de pastor, ¿qué significa para usted recibir este reconocimiento por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro? Bueno, el término universidad se acuñó desde que nace en la Edad Media el concepto de universidad, precisamente porque la persona que ingresa a una escuela, a un centro con esta categoría, tiene que ser una persona abierta, una persona que tiene una apertura a lo universal, una apertura a lo plural. Es precisamente el fundamento de toda institución universitaria, es la verdad, es alcanzar la verdad. Pero la verdad no vista como un patrimonio privado o patrimonio de un grupo. Es la verdad como un conocimiento objetivo y lo más acertado y desde la sabiduría. No llamar verdad a una ideologización, acotar, esto es mi verdad. Eso no es propio de un universitario. Yo, por ejemplo, no voy a dar nombres, porque es una pena, pero en 2 ocasiones una universidad aquí del país se negó, aun cuando ya todas las estructuras académicas y universitarias me habían aceptado. El Consejo de Administración se negó. Dije, bueno, pues entonces que le pongan academia, quiten el título de universidad. Si están cerradas a un determinado modo de pensamiento, que no sé cuál sea el pensamiento que les moleste, pues quítense el nombre. Pues no pueden ser una universidad que se cierra a la búsqueda desde la pluralidad de la verdad, donde nos tenemos que encontrar todos los seres humanos. Es un ambiente cerrado, no puede ser una universidad. Entonces, para mí, es un privilegio siempre entrar en contacto con el ambiente universitario, porque precisamente desde la búsqueda de la verdad, es en donde nos unimos, en donde creamos las estructuras que son válidas para el ser humano. El ser humano tiene una especificidad. Por eso existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si no fuera posible que todas las culturas aceptaran una definición profunda de la dignidad humana, olvídate, aquí seríamos una carnicería ya de por sí. Con todo que existe esa declaración, somos lo que somos. Del otro modo, es por eso que los fundamentalismos no son de ninguna manera un beneficio para la convivencia humana. Entonces, sí, es un privilegio entrar en contacto, poder entender que la verdad sigue siendo una búsqueda. Siempre me ha gustado muchísimo entrar en contacto con el ambiente universitario, muchísimo. Este año estrenamos Papa. Sí. ¿Qué le ha parecido el nuevo ritmo que le ha impreso a la Iglesia? Bueno, pues sí se nota que el Papa viene de una cultura mucho más abierta. El Papa se ha formado en la corriente de la cultura cultural de la reflexión teológica de América Latina. Y la aplicación del Concilio Vaticano II en América Latina se ha dado desde los pobres. Esto está marcando ya clarísimamente. El Papa viene de un continente que es la opción por los pobres y que no obstante todas las dificultades que hemos tenido,
la línea de reflexión del episcopado latinoamericano, de los teólogos latinoamericanos, es muy clara. Es lo que Jesús dijo, es indiscutible. Eso es indiscutible. Y realmente se experimenta el aire fresco. Es el lenguaje y las acciones, sobre todo los signos que está dando. Es un lenguaje universal. No es un lenguaje para los católicos, es un lenguaje para el mundo entero. Este es el espíritu del Concilio Vaticano II. Lo están llamando ya el Juan 23. Otros lo llaman el Francisco Redivivus, dicen, el Francisco resucitado. El pensar en una iglesia misionera, el pensar en una iglesia que se acerca a todos los seres humanos, no una iglesia farisaica, en donde desde el principio ya tú estás desechado. Ya, ¿qué? Véteme de aquí. Todas las personas tienen derecho a que nosotros les mostremos la misericordia del Señor. Entonces, es para mí una fuerza extraordinaria. Es una llamada de atención a la iglesia. Es una llamada de atención a la iglesia. El Papa está hablando mucho de esta actitud autorreferencial. La iglesia es para mí. Él está hablando del clericalismo, en donde como que nosotros, los presbíteros y los obispos, nos sintiéramos dueños de la iglesia. La iglesia no es de nosotros. La iglesia es para el mundo. Una de las palabras que menciona mucho el Papa Francisco es la palabra solidaridad. ¿Cómo vivirla en los ámbitos diocesano y parroquial? Bueno, pues en primer lugar tenemos que hacer una pastoral, y esto también, al mismo tiempo que habla de solidaridad, está hablando de una pastoral preocupada por los alejados. Hay mucha gente herida, precisamente por esa actitud farisaica de control y selectiva que muchas veces tenemos, y especialmente esa actitud selectiva la tenemos los clérigos. Entonces, esa actitud donde dejamos fuera a mucha gente sin dolernos nada, el Papa dice lo tenemos que revertir y tenemos que ir a escuchar de manera muy especial. ¿Por qué? La gente ha abandonado la iglesia. Esto es importantísimo porque es una característica en este momento en muchos países, y no estamos excluidos en América Latina. Y luego le damos como excusa, no es que los grupos sectarios están haciendo mucho trabajo. No. Hay mucha gente, y una gran parte de esa gente, que se queda en la indefinición. No son católicos y no pueden, y no les satisface, pero no se regresan a otra iglesia. Y luego hay otros que dicen, yo soy un católico en la diáspora, dicen otros. Dicen otros, ando buscando un obispo que me adopte, porque yo no siento que mi iglesia, en la diócesis que vivo, me esté aceptando. Y así nos encontramos muy curiosos. Entonces, es muy importante que el concepto de solidaridad del que el Papa está hablando es primero una solidaridad que parte de la misericordia. También una solidaridad que venza la indiferencia, dice él. ¿Cómo es posible que dejemos que pase lo que está pasando? Que no lloremos a los que mueren ahogados por buscar un mundo mejor. Que no lloremos por los que mueren en el desierto de Arizona. ¿Cómo es posible que no lloremos por esto? La solidaridad que se oponga a la indiferencia, al dejar pasar las cosas y que no nos interese. El Papa en estos signos proféticos que ha dado ha ido a Lampedusa, ¿no? Y usted ha trabajado bastante por el respeto de los derechos de las personas en tránsito. Sí. ¿Qué retos enfrenta la Iglesia de México en estas realidades? Hay muchísimos. Es una tragedia humanitaria la que está pasando con los migrantes. Por eso no se concibe que en la zona que hicieron desaparecer la casa del migrante de Lechería, no hubiera estado más presente la iglesia para defenderle. Es muy lamentable. Muy lamentable. No podemos dejar que las casas del migrante sean cerradas
el gran reto es generar un túnel de protección de los migrantes. Y las casas de migrantes no solamente tienen que ser una estructura de acogida. La iglesia tiene que crear casas del migrante en donde haya defensa de su dignidad y sus derechos, y en donde todas las casas del migrante tengamos un trabajo de incidencia en las políticas públicas del país, en las políticas públicas de Estados Unidos, que son para quienes estamos haciendo el trabajo de control. El trabajo de control de la migración es un trabajo a favor de Estados Unidos, ni duda cabe. Porque conforme se han endurecido las políticas migratorias en Estados Unidos, se han endurecido aquí. Pues esto es evidente que nosotros nos convertimos en el patio trasero. Entonces, y que Estados Unidos en el terreno de la inmigración empieza en el río Suchiate. Entonces, esto es muy importante que nosotros nos demos cuenta, que tenemos que luchar porque se cambie la perspectiva de control que tienen las políticas migratorias mexicanas. Aparentemente vino una ley migratoria que abría las puertas incluso para visas temporales y ya habla de que se protegerá a los migrantes, y viene la ley reglamentaria a permitir todo lo que sea posible que no deje pasar a los migrantes, incluso la visa temporal. Así muestras que tienes un contrato de una compañía americana, muéstrame tus dólares para vivir, para pagar el hotel todos los 6 meses que te vas a pasar aquí, si no, no te doy la visa. Por amor de Dios, eso es hipocresía, punto y se acabó. Usted fue un joven universitario y los primeros años de su sacerdocio los trabajó con jóvenes, ¿no? Sí. ¿Cómo percibe a la juventud de hoy? La juventud de hoy siguen siendo muchachos que tienen expectativas, siguen teniendo candor, solamente que contra ellos va todo. Toda clase de negocios que se hacen con la debilidad humana, como es el sexo, como es el alcohol, las drogas, todo tiene como principal objetivo hacer objeto de mercado a los jóvenes. Así. E incluso todas estas acciones criminales contra los jóvenes, todo esto que se hace contra las casas del migrante, es una actitud ¿cómo se dice? De control de mercado. ¿Te quieres salir? ¿Quieren dejar de ser adictos de nosotros? Pues miren, esto les espera. Y todo el que quiera, y en todas las casas vamos a llegar. Eso es terrorífico. Luego también, ¿quiénes son los principales que están migrando? Pues los que no tienen trabajo. ¿Quiénes son los que se está dejando fuera de la educación? Son los jóvenes. Entonces, el día de hoy, las políticas públicas, así como no están respondiendo a la familia, tampoco le están respondiendo a la juventud. No, es una tristeza. Yo creo que los jóvenes, y luego los jóvenes precisamente porque tienen que formarse en la calle desde niños, porque sus papás no tienen un trabajo fijo, te tienen que salir de la mañana a la noche para conseguir el pan para sus hijos. Y el niño, o la señora que se tiene que contratar, la madre soltera. Hay un 35%, hasta hace unos 2 años, el 35% de los hogares los lleva una mujer en México. Entonces, una mujer que sale a las 7 de la mañana, que entra a las 7 de la mañana, que se va desde las 6, que donde pasa el camión para llevarla a la maquila. El niño despierta y tiene una Coca-Cola y algún pedazo de pan, o unas sabritas, o una comida. Pero la comida se la va a comer fría. Ese joven, ese niño, el día que sea un joven, ¿cómo va a amar? Todo esto, toda esta criminalidad, que no solamente en México es víctima de esto, somos
somos los que tenemos de los que tenemos los cárteles más poderosos en este momento en el mundo, como es el cártel de Sinaloa. Pero, ¿qué va a hacer de un niño que no experimentó el amor de su padre o de su madre? Sencillamente porque no hay manera de que sobreviva. O la mamá se queda a ver, atiende al niño y se queda a verlo llorar de hambre, o se sale, prefiere salirse y a ver cómo le hace. Y luego las políticas públicas que no piensen en las guarderías para esto. ¿Qué les importa? Y cuando se hacen las guarderías, hacen lo que hicieron con la ABC, con la guardería ABC, ¿no? Que montan con una mayor inseguridad y además son de las familias políticas. Es una barbaridad. No podemos. No podemos nosotros seguir así. Pero son de los más víctimas. Y luego vamos a ver a los que van a los penales. Hay que ver cómo les va, hay que ver cómo los tratan. Hay que ver, además, no hay recuperación ahí. Es como si el 65% le llaman autogobierno. Ahí estaba la noticia. El 65% de los penales en México están en el autogobierno. Ah, caray, ahora ya no dicen, están en manos del crimen organizado. Es autogobierno. Así como ahora el trabajo se centra en la productividad, no dicen en la ganancia. Ay, por amor de Dios.